Hare Krishna. Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam en el texto 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gitam Bhagavatanyanam Yat Sangrama Murdanim Kala Karma Tamorudam Punaravyagamat Prabhu. La traducción del verso es la siguiente. Debido a los pasatiempos y actividades del Señor, y debido a su ausencia, parecía que Arjuna había olvidado las instrucciones dejadas por la personalidad de Dios. Pero en realidad no era así, y él volvió a ser el amo de sus sentidos. Vamos a subir un momento para ver la traducción de cada palabra y vamos a ver algunas cosas interesantes aquí, relevantes. Por ejemplo, encontramos esta palabra Gitam como el nombre Bhagavad Gita, solo que aquí aparece con esta M al final por la construcción gramatical de la oración. Pero Gita entonces significa instrucción y aquí Gitam, instruido. Gita, y claro, tiene otras traducciones también, otro significado. En este caso, Prabhupada lo traduce como instruido, o sea, instrucción. Y vean, enseguida encontramos esta palabra, Bhagavata, que hace referencia a la personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Entonces, si juntamos ambas palabras, que aquí aparecen en un orden diferente, Gitam Bhagavata, sería lo mismo que decir Bhagavata Gita o Bhagavad Gita. Y esas dos palabras entonces hacen referencia a la instrucción de la personalidad de Dios. A veces también se traduce como el canto de Dios o la canción del Señor, ya que esta palabra Gita en realidad es femenina en el sánscrito, a diferencia, por ejemplo, del inglés, que el inglés tiene sus pronombres no son sustantivos, no son necesariamente, no tienen género, usualmente. En español tenemos esa diferenciación de géneros. Se puede hacer uso de ese recurso, como podemos decir el computador o la computadora. En algunos lugares lo llaman el computador, en otros lugares la computadora. Y el sánscrito también tiene esa diferenciación de género, y Gita es una palabra femenina. Por esa razón, de manera así más estricta y técnica, la Bhagavad Gita es eso, tiene género femenino. Es la canción del Señor. En todos estos textos que nosotros utilizamos para leer, que son los textos de Prabhupada, del Veda Base, es el sitio, la página en internet, la cual es sostenida por el BBT, la editorial que Prabhupada fundó. Aparece siempre el Bhagavad Gita como un género masculino. En realidad es un detalle menor, ¿no? Y también en nuestros libros impresos, inicialmente, en los primeros libros impresos del BBT, fundado por Prabhupada, aparecía como la Bhagavad Gita. Hoy por hoy en algunos libros se hace referencia a la Gita como la Gita, la Bhagavad Gita. Con el paso del tiempo, con las siguientes ediciones, se pasó a género masculino. Por esa razón, en algunos textos, nuestros propios textos, se hace referencia a la Gita como el Bhagavad Gita. De hecho, aquí en este significado que vamos a leer, aparece con género masculino, que como digo es un detalle menor.
pero bueno, podemos tenerlo en cuenta. Mm. Y otra cosa que quería mencionar de Gitam Bhagavata, de esa canción del Señor, es muy interesante que si Gita Bhagavata significa la instrucción del Señor, el Señor instruye hablando, ¿no? O sea, en otras palabras, la forma en la cual instruye a los demás es a través de su propia voz, a través de su propia palabra. Por lo tanto, curiosamente, también Bhagavad Gita lo podemos traducir como la palabra de Dios, que es un concepto muy cristiano, ¿no? La palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios. Y cuando leemos la Bhagavad Gita es literalmente eso, ¿no? Ya que las instrucciones de Dios se reciben a través de la palabra de Dios, a través del acto de Él mismo hablar, ¿no? Así que Bhagavad Gita también hace referencia a la palabra de Dios. Ok, entonces vamos al significado de este verso. El alma condicionada queda envuelta en sus actividades fruitivas debido a la fuerza del tiempo eterno. Pero cuando el Señor Supremo se encarna en la tierra, no es influido por Kala, o sea, la concepción material del pasado, el presente y el futuro. Las actividades del Señor son eternas y son manifestaciones de su Atma Maya, o potencia interna. Todos los pasatiempos y actividades del Señor son de naturaleza espiritual, pero al profano le parecen encontrarse en el mismo nivel que las actividades materiales. Parecía que Arjuna y el Señor estaban participando en la batalla de Kurukshetra, al igual que el otro bando, pero de hecho el Señor estaba ejecutando su misión de encarnarse y de asociarse con Arjuna, su amigo eterno. Por lo tanto, esas actividades aparentemente materiales no apartaron a Arjuna de su posición trascendental, sino que, por el contrario, revivieron su conciencia de las canciones del Señor, tal como el Señor las cantó personalmente. En el Bhagavad Gita 18:65, el Señor asegura de la siguiente manera este restablecimiento de la conciencia. Man mana bhava mad bhakto madhyayi mam namaskuru mam evaisyasi satyamte pratiyane priyo sime. Uno siempre debe pensar en el Señor. La mente no debe olvidarse de Él. Uno debe volverse devoto del Señor y ofrecerle reverencias. Aquel que vive de esa manera logra refugiarse en los pies del loto del Señor y queda así dotado indudablemente de la bendición del Señor. No hay que dudar acerca de esta verdad eterna. Como Arjuna era su amigo íntimo, a él se le reveló el secreto. Arjuna no tenía ningún deseo de pelear con sus parientes, pero él peleó en aras de la misión del Señor. Él siempre estaba dedicado únicamente a ejecutar la misión del Señor y por lo tanto, después de la partida del Señor, permaneció en la misma posición trascendental, aunque dio la impresión de que había olvidado todas las instrucciones de la Bhagavad Gita. De modo que uno debe ajustar las actividades de la vida al ritmo de la misión del Señor. Y al hacerlo, es seguro que se regresa al hogar, de vuelta a Dios. Esta es la máxima perfección de la vida. Aquí termina el significado. Y he aquí algún par de cosas muy interesantes, tanto en el verso y como el significado. Si ustedes pudieron notarlo, desde el inicio, Prabhupada señala y enfatiza y señala una de las
diferencias entre el alma ordinaria, el alma condicionada, y el Señor Supremo. Primero Él comienza el significado mismo diciendo que el alma condicionada queda envuelta en sus actividades fruitivas debido a la fuerza del tiempo eterno. El alma condicionada queda envuelta en sus actividades fruitivas debido a la fuerza del tiempo eterno. Imaginémonos que no podemos más que imaginar que el tiempo se detuviera, porque en realidad eso no es posible. Solamente podemos imaginarlo y en fantasía. Algunos escritores juegan con esa posibilidad de la realidad, ¿no? De detener el tiempo. ¿Y qué sucede si el tiempo se detiene? Uno deja de actuar, ¿no? Dejan de haber acciones o actividades. Y al no haber acciones, entonces no hay reacciones. Entonces, si no hay reacciones, estoy libre de ese ciclo que se conoce como karma bandhana. O sea, en realidad el karma lo ata a uno al mundo material, a las experiencias materiales, porque yo mismo estoy ejecutando actividades una tras otra. Y como las ejecuto sin suficiente conciencia espiritual, sin suficiente claridad, entonces esas actividades me terminan amarrando o atornillando a la experiencia material. Pero ¿qué pasaría si el tiempo se detiene? Entonces no hago acciones, no hago nada. El detalle es que si el tiempo se detiene y yo no hago nada, en un sentido sería demasiado aburrido, ¿no? Porque sería un infierno, de hecho, porque el alma tiene la naturaleza de actuar. El alma es por naturaleza activa y detener el tiempo para no hacer acciones sería muy cruel para el alma. Por esa razón no es una opción detener el tiempo, aparte que no se puede, no está en nuestro alcance. El, el tiempo cuando, la forma en la que lo describen la ciencia del Bhakti es que cuando el alma entra, sale del mundo espiritual y entra al mundo material, eh, em, gracias a el ego falso, gracias a o debido a la presencia del ego falso, el alma es empujada y presionada por el tiempo, la concepción del tiempo es empujada para actuar. Entonces ella considera que tiene que hacer algo para el futuro, porque ¿cómo es posible que se va a quedar de brazos cruzados sin asegurar su futuro? Porque ya vimos que en el pasado sufrí, entonces tengo que asegurar mi futuro, ¿no? Y mismo que mi presente ya lo tenga asegurado, mismo que mi condición, por ejemplo, económica esté bien, mismo que tenga salud actualmente, tenga una buena condición económica, aún así el ego falso, el- el sentido de supervivencia y la necesidad de supervivencia, que está indirectamente e indudablemente relacionado con el ego falso, nos hace pensar en que, ¿qué va a pasar en el futuro? Ok, en el momento presente tengo asegurada mi economía y mi salud, y mi familia, y mis relaciones, y mi trabajo, todo está bien. Y el clima, incluso la situación climática está bien, pero ¿y en el futuro? ¿Qué me garantiza de que todo va a estar bien? Entonces, movido por esa inquietud que viene a partir del ego falso, el alma o la persona comienza a hacer planes para que en el futuro también tenga eso, cosa que no es posible, porque la naturaleza de este lugar en el cual nos encontramos es la inestabilidad, el constante cambio. Y es una idea, es un concepto que los filósofos occidentales también se acercaron a ese concepto y fueron capaces de observarlo. Y en la inestabilidad, la fluctuación del mundo material que se presenta tanto en la ciencia del Bhakti, la ciencia del alma, como también en los textos védicos en general. Esa inestabilidad del mundo material fue comprendida por los filósofos occidentales y hoy por hoy es llamada técnicamente como el devenir. El devenir es el constante cambio y no hay nada estable, ¿no? Lo único estable es el constante cambio. Y
debido a ese constante cambio, nada se puede tener asegurado. Todos lo sabemos, que en cualquier momento cualquier cosa puede suceder, ¿no? Ya sea que en cualquier momento un problema grande que tengo ahora, y todos tenemos experiencia de eso, que hay problemas que en 2 momentos se solucionan, cosas que yo las venía pensando desde hace un momento, hace un tiempo, y cosas que me inquietaban mucho. A veces sucede que en 2, 3 movimientos ya está solucionado todo. Y lo mismo al revés, tenemos experiencia de algo que parecía estar muy bien y de un momento a otro se desmorona, ¿no? Se cae al suelo. Entonces, el ego falso nos hace o hace al alma pensar que en el futuro tengo que estar bien también, tengo que asegurarme. Y lo cierto es que es verdad. Lo cierto es que el futuro, en un sentido, debido a que el alma es eterna, el alma quiere vivir eternamente porque es su naturaleza, no concibe no existir en el futuro. El problema es que cuando pensamos en el futuro, tratamos de asegurar elementos externos y elementos para que nuestras identificaciones materiales sigan existiendo, para que mi puesto en el trabajo siga existiendo, para que mi salud física siga existiendo bien, para que mi comodidad económica siga existiendo bien. Entonces el alma, que tiene por naturaleza el deseo de existir, eh, queda pensando cómo mantener saludables sus identificaciones externas. Sin embargo, la situación del devoto, en el caso como Arjuna también, situación del devoto es que sabe que en el futuro, sabe que para existir saludablemente, hablando en términos espirituales, el devoto sabe que para que en el futuro su satisfacción espiritual esté garantizada, lo único que tiene que hacer es esforzarse lo mejor que pueda actualmente. El devoto sabe que la mejor manera de garantizar que en el futuro voy a tener satisfacción espiritual es hacer lo mejor que pueda ahora mismo, en la actualidad. Porque si en el futuro sucede que tengo carencia económica, no carencia, pero ¿cómo es esta? Escasez de salud, de economía, de relacionamiento, escasez de salud emocional, lo que sea, cualquier tipo de escasez, cosa que es natural en el mundo material. El devoto sabe que mismo en medio de la escasez de cualquier tipo, puedo tener satisfacción interna, porque Krishna está conmigo en el corazón. Krishna es tan genial y perfecto que Él se expandió ilimitadamente, él se queda en Vrindavan eternamente jugando, pero tiene la capacidad de expandirse en un número tan grande y cada una de esas expansiones está en el corazón nuestro. O sea que Krishna está conmigo en mi corazón. Y cada quien tiene un Krishna en su propio corazón. Tiene un Krishna accesible todo el tiempo. Su propio Krishna está en su corazón. Y ese Krishna es el mismo Krishna que habló con Arjuna. Es el mismo Krishna que juega con su madre, con su padre, con los pastorcillos y las vacas. Y está en mi corazón y yo puedo acceder a él. Y en medio de la abundancia o de la escasez, puedo tener esa cercanía y ese vínculo con él, ¿no? Todo esto lo decíamos porque el tiempo eterno, de acuerdo a esta primera línea del significado, el tiempo que es una energía de Krishna, Krishna dice que yo soy el tiempo. En la Gita le dice eso a Arjuna. El tiempo hace, junto con el ego falso, la identificación falsa, presiona al alma para que el alma no pueda. Es imposible en realidad que una persona deje de hacer algo, simplemente no se puede. Esos dos elementos en conjunto, el tiempo y el ego falso, hacen que estemos actuando de una u otra manera, mismo aunque uno se quede quieto, aunque uno se quede sentado, aún así sigue actuando. Y vamos a ir a un verso de la Gita para que ustedes vean, tiene mucha relevancia con ese tema, de la acción y la no acción. Vamos a ver capítulo 5, texto 2. Aquí en estas palabras del Señor, Krishna dijo que
la renuncia al trabajo, o sea, parar de hacer cosas, y seguir haciendo cosas pero con devoción, son ambos buenos para la liberación. Pero de ambos, de los dos, el trabajo que se realiza como servicio devocional es mejor que renunciar a todas las actividades. Bueno, y el significado, Prabhupada, lo esclarece de manera muy interesante y muy experta, como de costumbre. Aquí, si ustedes vieron en el significado de hoy, que vamos a volver en un momento, Prabhupada habló de la forma, el estado perfecto de vida, la perfección de la vida. Y la perfección de la vida consiste en actuar de manera perfecta. Y en este verso también habla de la perfección. La acción perfecta consiste en actuar para Krishna. Tal como Arjuna en el verso de hoy recobra su inteligencia y sabe que puede, aún en ausencia de Krishna, seguir actuando para Krishna. Vamos a ir al capítulo 6, vamos a encontrar algo también. 6.1, Krishna dijo que la persona que no está apegada a los resultados de su trabajo y actúa porque está obligado a hacerlo, esa persona está en la orden de vida de renuncia. Y esa persona es un verdadero místico, en vez de aquella persona que no ejecuta ningún deber, aquella persona que deja de actuar y no ejecuta ningún deber. Es la misma idea en ambos versos. Krishna dice que una persona que actúa porque es su deber, porque la vida y Dios lo puso en ciertos deberes, y actúa no tanto movido por lo que va a ganar, por cuánto va a recibir, por el resultado de su trabajo, sino que actúa porque ese es su deber en la vida. Dice Krishna, esa persona es un renunciante. Y no es un renunciante aquella persona que renuncia a todos sus deberes y olvida ejecutar alguna ofrenda a Dios. La misma idea que estamos viendo en ambos versos. Voy a regresar al verso de hoy. Aquí está. Verso 30 del capítulo 15. Decíamos todo esto en relación a cómo el tiempo eterno ejerce una fuerza sobre nosotros para que actuemos y considerando las tres formas de presente, pasado y futuro. Y bueno, Prabhupada enseguida, como decía al inicio, todo esto lo decía porque Prabhupada enseguida, después de que habla que el alma condicionada está condicionada por la fuerza del tiempo y genera acciones que la enredan en el mundo material por la fuerza del tiempo, Prabhupada enseguida dice, pero Krishna es diferente. Krishna no está movido por el tiempo, sino que todas sus acciones son en realidad manifestaciones de su potencia interna. Voy a ir hacia la parte final del verso, en donde Prabhupada dijo lo siguiente, en donde Prabhupada dice que no hay ninguna duda acerca de esta verdad. O sea, no hay ninguna duda acerca de que Krishna está liberado de esa presión del tiempo y que no hay ninguna duda tampoco de que nosotros estamos presionados por el tiempo. Y si uno se refugia en Krishna a través de Krishna está en mi corazón y ejecuto mis actividades para el placer de Krishna. Ese es el secreto, aquí Prabhupada lo dice. Es interesante que él habla de secreto, así como él habla también. Ahora no vamos a ir hasta allá, pero en la introducción de la Gita, Prabhupada habla también en esos mismos términos. Ustedes lo recordarán, yo lo he leído en varias ocasiones ya. Prabhupada habla de el arte y el secreto de la Gita es recordar todo el tiempo a Krishna. Lo mismo que él está diciendo aquí, hace referencia al recuerdo. Aquí está. Pensar siempre en Krishna y nunca olvidarse de Krishna. Y él habla en los mismos términos, aquí está hablando de un secreto. Y esa acción de pensar siempre en Krishna, el Prabhupada lo vincula al final como, y cierra su significado diciendo que esa es la máxima perfección de la vida. No es tanto, como hemos dicho en tantas ocasiones, el bhakti no apunta a que uno se vuelva un religioso, no apunta, la religión es un medio para poder
quedar inmerso en Krishna, en Dios. Pero el bhakti no apunta a que uno, como el fin último de la vida, uno se vuelva un religioso. Es por esa razón que en sí la institución religiosa como tal no es el centro de las actividades del bhakti, sino la institución religiosa que incluye una organización con presidente, secretario, etcétera, etcétera, es solamente un esqueleto que una estructura que nos permite, a través de esa estructura, llegar al fin último, que es absorber mi corazón en Dios. Muy diferente a pensar que, bueno, aquí tenemos a un sacerdote, o aquí tenemos a un presidente del templo, o aquí tenemos a un secretario, qué sé yo. Y solamente a través de esos secretarios es que Dios me puede hablar. En realidad es al revés, el Bhakti lo plantea de manera distinta. Pues en ese sentido no es una religión, el Bhakti, sino que el Bhakti hace uso de aquello conocido como la religión para poder realmente vincular al individuo con Dios, porque es un vínculo, todos tienen el mismo derecho a tener una relación completamente íntima con Dios. Y no, en el Bhakti no se presenta así, de que cada persona tiene que, claro, todo es a través del maestro espiritual y en virtud de el servicio que se brinda al maestro espiritual, Krishna se revela en el corazón del discípulo. Sin embargo, como ya lo hemos leído, y esto sí hace falta, vale la pena que vayamos allá, Bhagavad Gita 18:75, porque no es posible tener una experiencia directa de Dios si alguien dice que no quiere tener un maestro espiritual. En realidad es a través del maestro espiritual que el discípulo tiene una experiencia directa de Dios. Sin embargo, como lo vamos a leer aquí, ustedes lo van a ver. Si ya dijimos que el Bhakti plantea que el alma tenga una relación individual y propia y única con Dios. Vean aquí lo que dice Prabhupada 18:75. Eso no significa que uno tiene que entender a Krishna directamente, sino por medio del maestro espiritual. El maestro espiritual es el medio transparente, si bien es verdad que la experiencia es directa. Ese es el misterio de la sucesión discipular. El Bhakti no significa crear un montón de personas, de niños eternos, niños espirituales que no sepan cómo vincularse con Dios y que todo tiene que ser a través de un sacerdote o de un presidente del templo, de un secretario, sino al revés. El maestro espiritual es el medio transparente para que la persona tenga una experiencia única y directa con Krishna, pero se requiere el medio transparente. Es así como cuando uno hace uso de unos lentes, ¿no? Unos anteojos más bien. Y los anteojos ayudan a que uno tenga una claridad mayor de lo que está leyendo, ¿no? Similarmente, el maestro espiritual es para tener una experiencia más clara todavía, más íntima, más vívida con Krishna, ya que Krishna es la persona liberada eternamente, la persona perfecta. A través del contacto con Krishna es que podemos revivir nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera felicidad, en fin de cuentas, lo que tanto tiempo estamos buscando. El secreto es, y el arte es, recordar siempre a Krishna y nunca olvidarlo. Muy bien. Señoras y señores, queridos y queridas Vaishnavas y Vaishnavis, nos detenemos aquí. Espero que sea para ustedes un provechoso y satisfactorio mes de marzo, que podamos ser capaces de recordar siempre a Krishna, recordar que Krishna luego viene, y en estos días próximos iremos hablando de si el arte es recordar siempre a Krishna, ¿qué es lo que tengo que recordar de él? ¿Qué cosas tengo que recordar de él? Aquí se habla de sus cualidades, sus pasatiempos, muy importante, sus cualidades. ¿De qué forma se comporta Krishna? Porque yo puedo traer en la mente a un Krishna que es un poco desvirtuado, un Krishna que todo el tiempo me está supervisando para ver cuándo me voy a equivocar. Ya hemos hablado de esto, ¿no? ¿Qué cualidades tiene Krishna? ¿Cómo es la persona de Krishna?
Eso lo seguiremos hablando en estos días, para que el Krishna que yo recuerde sea lo más claro posible, lo más certero posible. Eso, sea un Krishna real. Muy bien. Así que saludos a todos y que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.